Hola a todos, en esta video receta vamos a hacer un bizcocho básico ideal para tartas. Está hecho solo con 4 ingredientes y no necesita levadura. Para ello necesitamos 4 huevos, 100 gramos de harina de trigo, 100 gramos de azúcar, una cucharada de aroma de vainilla, un poco de mantequilla y un poco de harina para encamisar el molde. El molde que yo voy a utilizar es de 15 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alto. Así que lo primero de todo untamos el interior del molde con mantequilla, por los lados y por la base. Tiene que quedar así. Añadimos la harina y la vamos repartiendo por todo el interior. Y cuando ya se haya repartido, retiramos la harina sobrante. Y ya tenemos encamisado el molde para poder desmoldar el bizcocho con facilidad. Precalentamos el horno a 180 grados centígrados. Separamos las claras de las yemas con mucho cuidado y las colocamos en recipientes diferentes. Ahora, con una batidora de varillas eléctrica, montamos las claras hasta que doblen su volumen. Cuando lo hayan hecho, incorporamos el azúcar. Es muy importante montar las claras con una batidora eléctrica porque si lo hacéis con unas varillas manualmente os va a costar muchísimo. Aunque si tenéis unos brazos de piedra os animo a hacerlo. Tienen que quedar las claras así, brillantes. Limpiamos las varillas y ahora montamos las yemas hasta que doblen su volumen. Estas las añadimos a las claras y con una lengua de silicona mezclamos con movimientos envolventes, con mucho cuidado. Incorporamos la vainilla y mezclamos de nuevo suavemente. Por último, añadimos la harina poco a poco y lo vamos a hacer tamizándola previamente. Volvemos a mezclar con movimientos suaves y hacemos lo mismo con la harina que nos queda. Tiene que quedar una mezcla suave y sin grumos. Solo nos queda añadirlo a nuestro molde y lo alisamos un poquito por arriba. Colocamos el molde en el centro del horno y lo dejamos ahí durante 35 minutos. Una vez pasados lo sacamos con cuidado y lo dejamos 5 minutos que se enfríe. Pasados los 5 minutos desmoldamos y dejamos que se enfríe completamente encima de una rejilla. Si se nos ha quedado un poquito irregular por encima, con un cuchillo de sierra quitamos la capa de arriba. La retiramos y se quedará el bizcocho así de liso por arriba y por abajo. Ahora tenemos muchas opciones, podemos cortarlo horizontalmente para hacer tarta de capas o simplemente comerlo así cortándolo en porciones porque está igualmente riquísimo. Y lo mejor de todo es lo tierno y esponjoso que está. Y ya sabéis, si os ha gustado la receta, suscribiros al canal y compartir el vídeo con vuestros amigos. Muchas gracias por acompañarme en este mundo tan dulce. Hasta la próxima video receta.